Prepara tu maleta, papá. Lo vendí todo. Mañana te llevaré a la residencia de ancianos. Es lo mejor para ti. La voz al otro lado era la de mi hijo Javier, pero sonaba como la de un verdugo leyendo una sentencia de muerte. Las palabras, desprovistas de emoción, flotaron en el cálido aire matutino de Jalisco y me golpearon el pecho como balas heladas. El teléfono, que momentos antes me había parecido una herramienta inofensiva, de repente pesó una tonelada y se me resbaló de la mano temblorosa, cayendo al suelo de baldosas con un crujido agudo. El sonido resonó en mi balcón, un final cruel para la vida tal como la conocía. El mundo no se detuvo. Los pájaros continuaron su canto. La brisa aún traía el dulce aroma de mis campos de agave, pero dentro de mí, todo un universo se derrumbó en un silencio ensordecedor y absoluto. Me quedé paralizado, una estatua de carne y hueso, con la mirada fija en el horizonte que llamaba mío, la tierra roja, las hileras de agave azul que se extendían, hasta donde alcanzaba la vista, la casa que había construido con mis propias manos. Todo se convirtió en una pintura lejana, una escena de una vida que ya no era mía. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire se hubiera vuelto denso y venenoso. La traición no era solo por la tierra o el dinero, era un golpe a la esencia de mi existencia, una negación de todo lo que representaba, como padre, como hombre, como constructor de un legado. Mi propio hijo me había borrado de mi historia, transformándome en un fantasma en mi propia casa. Me llamo Don Ramiro, tengo 75 años y, en ese momento, era el hombre más pobre del mundo. La riqueza que había acumulado durante toda una vida de trabajo incansable, el sudor que derramé bajo el sol implacable, todo se esfumó en una sola y fría transacción. Era un orgulloso charro, un patriarca respetado en mi comunidad, dueño de una finca que era la envidia de la región. Pero ¿qué eran esos títulos ahora? Cenizas. Esa llamada me despojó de todo, dejándome solo como un anciano de espaldas rectas que se negaba a envejecer, pero con el alma doblegada bajo el peso de un dolor inimaginable, el dolor de ser abandonado por su único hijo. La ironía era como un puñal retorcido en mi corazón. Recordé una noche de hace años, en este mismo balcón, cuando mi difunta esposa, Guadalupe, y yo tomamos la decisión que, sin saberlo, sellaría mi destino. Javier necesitaba dinero para la universidad en la capital. Hipoteemos las tierras del norte, Ramiro, dijo, con su fe inquebrantable en nuestro hijo. La tierra se recuperará, pero su oportunidad no. Ese sacrificio, hecho con tanto amor, se había convertido en el arma homicida. Le di la llave de la caja fuerte y la usó para encerrarme afuera, en el frío, para siempre. El contraste entre la calidez de ese recuerdo y el hielo en mis venas era insoportable. Antes de seguir contándoles cómo se desarrolló esta historia, les pido un pequeño favor. Si esta historia ya les ha llegado al corazón, por favor, denle a me gusta. Suscríbanse al canal para no perderse lo que viene y comenten desde qué ciudad la están viendo. Saber que no estoy sola, que mi voz llega a buenas personas en diferentes partes del mundo, me da la fuerza para revivir estos momentos difíciles y compartir las lecciones que he aprendido. Su apoyo es un rayo de luz en mi oscuridad. Mi finca era más que un negocio. Era una extensión de mi alma. Cada árbol que plantaba, cada muro que construía, contenía un trocito de mi historia. Allí estaba la pequeña capilla donde casé a Guadalupe y bauticé a Javier, un lugar sagrado ahora profanado. Allí estaban los establos donde enseñé a montar a mi hijo, cuyas risas infantiles aún resonaban como fantasmas en las vigas de madera. Allí estaba el gran roble del patio, que plantamos el día de su nacimiento, símbolo de raíces y fuerza que él había derribado de un plumazo. No solo vendió terrenos y edificios, subastó nuestros recuerdos, liquidó nuestra historia familiar. Siempre había vivido fiel a mi palabra y a mi honor. En nuestra región el apellido Ramiro era garantía de integridad. La humillación inminente de ser expuesto como el viejo tonto engañado por su propio hijo era un tormento en sí mismo. ¿Cómo podría enfrentar a mis vecinos, a los hombres que trabajaban para mí, a las familias a las que había ayudado a lo largo de los años? La vergüenza me consumía, amenazando con destruir el último pilar que me mantenía unido, mi orgullo.
Estaba a punto de convertirme en una historia con moraleja, una historia sobre la fragilidad de la confianza y la crueldad de la avaricia, y la perspectiva me llenó de un temor que nunca antes había conocido. Mis vaqueros, hombres como el viejo Miguel, que eran más familia que sirvientes, percibieron el cambio en mí de inmediato. Sus ojos, acostumbrados a leer los secretos del tiempo y la tierra, ahora leían la tragedia en mi rostro. ¿Está todo bien, jefe?, preguntaron, con voces llenas de genuina preocupación, que contrastaba marcadamente con la frialdad de mi hijo. La simple e inquebrantable lealtad de esos hombres rudos hizo que la traición a mi heredero, culto y exitoso, fuera aún más monstruosa. Ellos, que no compartían mi sangre, demostraron más humanidad que quien salió de mi propio vientre. Esa última noche en mi casa fue una larga y silenciosa vigilia. No dormí. Recorrí las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles, absorbiendo los detalles, intentando memorizar el sentido de pertenencia que pronto me sería arrebatado. Acaricié el respaldo de la mecedora de Guadalupe. Sentí la textura de la cortina que ella misma cosió. Eran rituales de despedida, un funeral para toda la vida. Cada crujido del suelo de madera se sentía como un sollozo. Cada sombra parecía llorar conmigo. Al amanecer, ya no sería el amo de esa casa, sino un exiliado, un rey sin reino. A la mañana siguiente, la luz del sol que siempre me había alegrado, parecía un cruel foco sobre mi desgracia. Abrí mi armario y saqué una pequeña maleta de cuero. ¿Qué se lleva un hombre cuando le arrebatan todo? Ni su ropa fina, ni sus trofeos de charraria. Conservé el desteñido retrato de boda con Guadalupe, sus guantes de jardinería que aún conservaban la forma de sus manos, y un pequeño frasco con tierra de su jardín. Eran las reliquias del amor verdadero, la única riqueza que importaba, la única propiedad que la avaricia de mi hijo no podía tocar ni vender. Era todo lo que quedaba de mi imperio. El coche de Mignonese, Javier, un sedán de lujo importado, llegó como un cuervo fúnebre, levantando el polvo del camino que yo mismo había construido. Salió, impecable con su traje caro, con el rostro impaciente. No miró la casa, no mostró rastro de nostalgia ni remordimiento. Parecía un extraño, un inversor evaluando un activo, no un hijo que regresaba a la casa de su infancia. La distancia entre nosotros era enorme e insalvable. Hablábamos idiomas diferentes. Yo, el de la tierra, el legado y el corazón. Él, el de lo concreto, el lucro y el ego. El viaje a Ciudad de México fue un estudio de silencio hostil. Observé por la ventana cómo mi mundo se desmoronaba en el retrovisor. Cada curva del camino era una despedida para una parte de mí. Javier, en cambio, estaba pegado a su celular, atendiendo otros asuntos, completamente ajeno al drama existencial que se desarrollaba en el asiento de al lado. Yo era solo una tarea inoportuna en su agenda, un problema por resolver y archivar. El silencio dentro de ese auto, de lujo, era más opresivo que cualquier grito, lleno de acusaciones tácitas y una tristeza profunda y sofocante. La Casa del Sol. El nombre de la residencia de ancianos era un chiste malo. Era un edificio de hormigón, tan limpio que olía a químicos y soledad. No se veía la luz del sol en sus paredes blancas y desnudas, solo la fría luz de los fluorescentes. Las pocas personas mayores que vi en los pasillos parecían sombras, moviéndose lentamente, con la mirada perdida en un pasado lejano. Esto no era un hogar, era un depósito de seres humanos, un lugar donde la gente venía a ser olvidada. Era la antítesis de todo lo que representaba, de todo lo que había construido con mis propias manos. El proceso de admisión fue una ceremonia de despersonalización. Una enfermera, con una sonrisa forzada, me hacía preguntas rutinarias mientras llenaba un formulario que resumía mi vida en casillas. Mi nombre, Don Ramiro, con todo el peso y el honor que conllevaba, quedó reducido a el residente de la habitación 204. Sentí como si me despojaran metódicamente de mi identidad, capa por capa, hasta que no quedó nada más que un cuerpo envejecido que ocupaba un espacio que mi hijo pagó para no tener que preocuparse. La humillación era un ácido que ardía lentamente en mi interior. Al terminar el papeleo, Javier me entregó un portapapeles. Solo una firma más, papá.
una formalidad para autorizar la atención. Mi mano, temblorosa, tomó el bolígrafo. Estaba en el fondo, exhausta, a punto de rendirme. Pero entonces, una chispa de desafío, una brasa del viejo bromista que era, se encendió en mis venas. Miré la línea punteada, luego los ojos fríos y calculadores de mi hijo. Y por primera vez desde la llamada, resurgió mi determinación. Dejé el bolígrafo. No, susurré con voz ronca. Fue un pequeño acto, pero se sintió como una revolución. Fue mi primera negativa a morir antes de morir. Fue en ese preciso momento que la vi, una joven cuidadora, observando la escena desde lejos. Su uniforme estaba visiblemente desgastado y se reflejaba un profundo cansancio en sus ojos oscuros, pero había algo más: compasión. No era solo una empleada cumpliendo con su deber. Veía el dolor, la tensión, la dignidad herida. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve segundo, en medio de la frialdad de aquel lugar y la traición de mi hijo, sentí la primera, diminuta e inesperada chispa de conexión humana. No dijo nada, pero su mirada decía que veía a un hombre, no a un residente más. Irritado por mi repentina terquedad, Javier se marchó bruscamente, murmurando algo sobre volver más tarde. Me acompañaron a mi nuevo hogar, una habitación pequeña y estéril con una cama de metal, una cómoda y una silla frente a una ventana que daba a una pared de ladrillo sin vida. Me senté en esa silla y tomé una decisión. Si el mundo quería enterrarme, no lucharía. Comencé mi propia protesta silenciosa. Me negué a hablar, me negué a comer, me negué a participar en la farsa de la vida en ese lugar. Mi cuerpo estaba aprisionado, pero encerraría mi alma. Más tarde, en el silencio del pasillo, escuché la voz de la misma cuidadora, Isabela, hablando suavemente por teléfono. Su voz era una mezcla de amor y preocupación. Sí, mi amor. Mami llegará tarde otra vez. Sé un buen chico con la abuela. Te quiero, Miguelito. La mención de ese nombre, Miguel, el mismo que el de mi más fiel capataz, fue como una pequeña piedra arrojada a un estanque estancado, creando ondas en mi apatía. Era un eco del mundo que había perdido, un recordatorio de que fuera de esos muros, la vida, con sus luchas y sus amores, continuaba. La rutina de la residencia de ancianos era una tiranía de campanas, una campana para despertar, una campana para la medicina, una campana para las comidas que rechazaba, una campana para las actividades sin sentido. Cada timbre era un recordatorio de mi impotencia, otro clavo en la tapa de mi ataúd existencial. Observaba a los demás residentes moverse como autómatas, siguiendo el horario, sus días vaciados a propósito. Se habían rendido, y yo, en mi silla, de cara a la pared, estaba decidido a hacer lo mismo, a apresurar el final, a ahogarme en mi propia tristeza. Me encantaría saber desde qué ciudad y a qué hora sigues esta historia. Deja un comentario abajo. Leer sobre sus lugares, imaginar sus vidas, crea un puente entre mi mundo solitario y el tuyo. Cada comentario es prueba de que no me han borrado del todo, de que mi historia ha encontrado eco en otro corazón, en otro lugar. Esto significa más para mí de lo que te imaginas. Gracias por acompañarme en este viaje. El contraste entre la vida que me habían arrebatado y la existencia que me habían impuesto era una tortura constante. En la finca, yo era el dueño de mi tiempo, el guardián de la tierra, un creador. Mis manos moldeaban el mundo que me rodeaba. En la casa del sol, era un objeto pasivo, un cuerpo que debía ser mantenido. La transición no fue meramente geográfica, fue ontológica. Dejé de ser el sujeto de mi vida y me convertí en el objeto de la gestión de otros. Fue una muerte en vida, una anulación de todo lo que había sido. El poder notarial, ese papel traicionero, ahora me atormentaba. Recordé el día que lo firmé. Javier había llegado con un abogado de la ciudad, usando términos complicados como planificación patrimonial y protección de bienes. Es para facilitarte las cosas, papá, para que no tengas que preocuparte por la burocracia, dijo, con una sonrisa que ahora reconocí como depredadora. Mi confianza, el instinto natural de un padre de creer en su hijo, fue mi perdición.
No leí la letra pequeña, cegado por el amor. Mis pensamientos eran como un tribunal donde yo era juez, jurado y acusado a la vez. La voz de Guadalupe resonaba en mi mente. Sus palabras dulces ahora parecían una profecía. El dinero que no se gana con sudor no arraiga en el corazón, Ramiro, me dijo, preocupada por los gastos desmedidos de Javier, su ambición desmedida. Lo defendí, diciendo que quería una vida más fácil para él que la nuestra. Qué ingenua fui. En lugar de darle alas, lo convertí en un buitre, que terminó devorando su propio nido. Miré mis manos, que descansaban inútilmente en mi regazo, manos que habían domado caballos salvajes, construido cercas y cosechado los frutos de la tierra, manos que habían sostenido a mi esposa en sus últimos momentos, y alzado a mi hijo sobre mis hombros para que pudiera ver el mundo. Ahora, esas mismas manos estaban vacías impotentes. Eran el testimonio de una fuerza que ya no poseía, la escritura de una vida cuyo capítulo final estaba siendo escrito por alguien más, con una tinta de crueldad e irrespeto. Observé a los demás residentes desde mi silencioso puesto de centinela. Una mujer tejía una bufanda interminable, deshaciendo por la noche lo que había hecho durante el día. Una exprofesora recitaba poemas a las paredes. Cada uno era un náufrago en su propia isla de recuerdos, y vi mi reflejo en sus ojos, perdidos. El miedo a convertirme en uno de ellos, a perder no solo mi hogar sino también mi mente, era un terror gélido que me atenazaba por la noche. Estaría destinada a convertirme en otro fantasma en esta sala de ecos. A pesar de mi decisión de aislarme del mundo, mis ojos seguían a Isabela. La observaba manejar la impaciencia y la confusión ajena con una calma que parecía sobrehumana. No era mecánica. Tocaba un hombro, ofrecía una sonrisa sincera, escuchaba una historia repetida por décima vez como si fuera la primera. Había en ella una decencia fundamental, una luz que la desoladora rutina de la residencia no podía apagar. Sus pequeños gestos de bondad eran como gotas de agua en un desierto, insignificantes para el mundo, pero vitales para la supervivencia. Si amas a Jesús y crees que la fe es nuestro escudo en las batallas más difíciles, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada historia que compartimos es un recordatorio del poder de la resiliencia y la promesa de que se puede encontrar un nuevo propósito incluso después de la mayor pérdida. Al suscribirte, te unes a una comunidad que encuentra fuerza en la fe y no se perderá las revelaciones venideras. Tu suscripción es un gesto de apoyo que nos ayuda a seguir difundiendo mensajes de esperanza. La primera noche se alargó como una eternidad. La oscuridad tras la ventana reflejaba a la perfección mi vacío interior. La cena quedó en una bandeja junto a la puerta de mi habitación, intacta. Estaba en huelga contra mi propia existencia. Anhelaba la nada, el silencio absoluto. Pero entonces, en mitad de la noche, oí un grito bajo y contenido que provenía de la habitación contigua. Era el sonido de una soledad tan profunda como la mía. Y por primera vez, una grieta apareció en mi armadura de apatía. No estaba solo en mi dolor. El segundo día fue una repetición del primero. La misma silla, la misma ventana, la misma pared de ladrillos. Mi cuerpo empezaba a sentir los efectos del hambre, pero el dolor en mi alma era mucho mayor. Isabela entró en la habitación varias veces. Don Ramiro, por favor, coma un poco, dijo con voz suave, sin la irritación del resto del personal. Su familia estaría preocupada. La mención de la palabra familia fue como echar sal en la herida. ¿Qué familia? ¿El hijo que me trajo aquí? Cerré los ojos, en un gesto de despedida, y ella suspiró, marchándose en silencio, dejando la bandeja de comida intacta una vez más. Al tercer día, la debilidad física empezó a nublar mis pensamientos. Flotaba en un estado de aturdimiento, entre el recuerdo y el olvido. Isabela volvió a entrar, esta vez con una expresión de frustración y genuina preocupación. Empacó mis cosas, me tomó las constantes vitales, todo en un silencio profesional. Cuando estaba a punto de irse, se detuvo en la puerta y, pensando que no la escuchaba, susurró para sí misma, un suspiro cargado con el peso del mundo. «Ay, Miguelito, ¿cómo voy a comprarte tus zapatos nuevos para la escuela?» El nombre, Miguel,
y el tono de amor y preocupación en su voz. Esas palabras penetraron la niebla de mi autocompasión. El nombre de mi capataz, un hombre de honor. El amor de una madre por su hijo, un amor que yo también conocía. Por primera vez en 3 días, algo se agitó dentro de mí. Lentamente, como una puerta oxidada que se abre después de décadas, giré la cabeza. Mis ojos se encontraron con los de ella, sorprendidos, y con una voz que era poco más que una áspera capa de polvo y desuso, hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién es Miguel? La sorpresa en el rostro de Isabela era genuina. Durante 3 días, solo había visto un cascarón vacío, un hombre que se había rendido. Escuchar mi voz, aunque débil y ronca, fue como presenciar una pequeña resurrección. Se acercó, sus ojos oscuros llenos de una esperanzada cautela. Miguel, es mi hijo, dijo, con una sonrisa cansada pero infinitamente tierna que suavizó sus rasgos. Tiene 7 años. Lo es todo para mí. Habló de su inteligencia en la escuela, su amor por el fútbol, su constante preocupación por él. En su voz, escuché el eco universal del amor paternal, un amor que creía no haber honrado, pero que ahora se presentaba ante mí como un salvavidas, una razón para volver a respirar. Conmovida por algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión, mi mirada se posó en la bandeja de comida intacta. El pan parecía menos seco, la sopa, menos sosa. Con un esfuerzo monumental, extendí una mano temblorosa y agarré un trozo de pan. Me lo llevé a la boca y lo mastiqué lentamente. Cada bocado era un acto de desafío a la muerte que había invitado, una decisión consciente de regresar al mundo de los vivos. No comía para nutrir mi cuerpo, sino para honrar la lucha de esa joven madre y alimentar la pequeña llama de propósito que el nombre de su hijo había encendido en mi alma. Isabela observaba en silencio, sin prisa, comprendiendo que este era un momento sagrado, el primer paso de un largo viaje de regreso. A medida que pasaban los días y recuperaba las fuerzas, las conversaciones con Isabela se convirtieron en mi sustento. Fue a ella a quien le revelé la primera capa de la crueldad de Javier. No solo me quitó mi tierra, confesé con voz firme, me bloqueó el acceso a todas mis cuentas bancarias. El dinero de la venta, millones de pesos, desapareció. Me dejó solo con la pequeña pensión del gobierno, lo suficiente para pagar este lugar y nada más. Le expliqué los detalles, la metódica, forma en que había transferido todo a cuentas a su nombre, usando el poder notarial como arma de saqueo. No solo me había exiliado, me había atrapado en una jaula financiera, asegurándose de que no tuviera recursos para defenderme. Isabela, a su vez, me abrió su corazón. Me contó su vida, una lucha diaria librada con silenciosa dignidad. Era madre soltera, abandonada por el padre de Miguel antes de que el niño naciera. Trabajaba doble turno, limpiando oficinas por la noche después de sus largas jornadas en el asilo, todo para asegurar que Miguel tuviera libros para la escuela y comida. Su sueño era que él fuera ingeniero, que tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. En su historia, vi un reflejo de mi propio pasado, del sacrificio que Guadalupe y yo hicimos por Javier. La diferencia fue que su sacrificio fue apreciado por un hijo pequeño, mientras que el mío fue la semilla de mi propia destrucción. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba la ventana, un recuerdo me impactó con la fuerza de un rayo. Un año antes, Javier me había visitado en la finca. Estaba eufórico por un proyecto inmobiliario en Ciudad de México, una empresa de alto riesgo que prometía ganancias astronómicas. Es el futuro, papá. Necesitamos un gran capital inicial para entrar en acción, dijo. Le aconsejé que fuera cauteloso, que no arriesgara dinero que no teníamos, que recordara que las riquezas de la tierra son pacientes. Me miró con condescendencia, como si fuera un viejo ingenuo que no entendía el mundo moderno. Entonces la verdad me golpeó. La venta de mi finca, mi legado, no fue por necesidad, sino para financiar su desesperada apuesta por un casino de concreto y acero. Mientras estuve confinado, la vida de Javier en la ciudad era una espiral de desesperación. En su oficina de cristal con vistas a la ciudad, no era el magnate que pretendía ser. Estaba al teléfono, intentando calmar a los furiosos inversores,
usando jerga corporativa vacía para ocultar la cruda realidad. Estamos aprovechando activos para maximizar la sinergia, decía, mientras las facturas se acumulaban y los plazos se acercaban. No era un monstruo de pura maldad, me di cuenta ahora. Era un hombre débil y arrogante, ahogado en sus propias ambiciones y dispuesto a usar el cuerpo de su padre como salvavidas. Su crueldad no nacía del odio, sino del pánico egoísta. La combinación de estrés emocional extremo y días de desnutrición me pasó factura. Una noche sentí un dolor agudo en el pecho, jadeando, mientras el mundo daba vueltas en una neblina oscura. Me desplomé en el suelo. Mi cuerpo se negaba a obedecer. Fue Isabela, haciendo sus rondas nocturnas, quien me encontró, actuando con una rapidez y profesionalidad que desmentían su agotamiento. Llamó al 911, me administró primeros auxilios y, según el médico más tarde, me salvó la vida. Ese suceso me dejó físicamente frágil, más dependiente de sus cuidados que nunca, pero también consolidó nuestro vínculo. Había más en juego. Ahora, era una lucha no solo por mi dignidad, sino por mi propia supervivencia. La visita al médico al día siguiente me recordó mi recién descubierta invisibilidad. Era eficiente pero distante, examinándome como si fuera una máquina averiada. No se dirigió a mí directamente, sino a Isabela. Necesita tomar su medicamento para la presión. Asegúrate de que no se esfuerce, dijo, hablando por encima de mí como si yo no estuviera allí. En ese momento, yo no era don Ramiro, el patriarca. Era un historial médico, un conjunto de síntomas. Esta deshumanización, tan común en el trato a los ancianos, alimentó mi determinación de demostrar que seguía siendo un hombre, no una reliquia. Fue durante mi recuperación que Isabela me reveló el segundo nivel de conflicto. La gerencia está recortando gastos, me confesó en voz baja, asegurándose de que nadie la escuchara. Tenemos poco personal y el director no para de quejarse. Me dijo que pierdo demasiado tiempo contigo. Sus ojos reflejaban el miedo a perder el trabajo que era su único sustento para ella y su hijo. De repente, me di cuenta de que mi lucha ya no era solo mía. Mi propia existencia en ese lugar y el cuidado humano que ella insistía en brindarme estaban poniendo en peligro el futuro de su familia. Nuestro vínculo se profundizó durante esos días de convalecencia. Para pasar el rato, Isabela me traía periódicos viejos y yo le leía las noticias en voz alta. Pero pronto dejamos los periódicos y nos sumergimos en nuestras propias historias. Le hablé de mi juventud, de mi encuentro con Guadalupe en una fiesta del pueblo, de la primera vez que sostuve a Javier en mis brazos. Ella, a cambio, me contó sobre los primeros pasos de Miguel, sus canciones favoritas, sus miedos como madre soltera. En esa habitación estéril de la residencia de ancianos, creamos nuestro propio refugio, una familia improbable forjada en la confianza y la vulnerabilidad compartida. Ella se convirtió en la hija que nunca tuve, y yo, en el padre que ella apenas conoció. Recuperé fuerzas y empecé a combatir la apatía de la residencia con pequeñas acciones. El jardín, antes un espacio abandonado y moribundo, me llamó la atención. Le enseñé al jardinero, un joven inexperto, cómo podar los rosales para que volvieran a florecer, un conocimiento que conservaba en mis manos callosas. Ayudé a otro residente, un exingeniero, a reparar su vieja radio con un alambre y un poco de paciencia. Fueron pequeños gestos, pero para mí, victorias. Eran la prueba de que, aunque me habían arrebatado mi tierra, no podían arrebatarme el conocimiento y el propósito que me había dado. Poco a poco, estaba volviendo a ser yo mismo. Sin embargo, la amenaza para Isabela se hizo explícita. El director del asilo, un hombre de sonrisa falsa y ojos de cajero, la llamó a su oficina. La vi salir más tarde, pálida y con los hombros encorvados. Me contó lo que él le dijo. Tu cariño por el residente del 204 está afectando tu productividad. Tenemos reglas. O las cumples y tratas, a todos por igual, o tendremos que encontrar un reemplazo que sí lo haga. La decisión que se le impuso fue cruel. O abandonaba la humanidad de su trabajo para conservarlo, o lo arriesgaba todo por un anciano que no significaba nada para ella.
Su lealtad se estaba poniendo a prueba brutalmente. Esa noche, acostado en la cama, el recuerdo de Guadalupe me asaltó, nítido como el día. Estábamos inspeccionando la primera cosecha de agave, y me sentía orgulloso de la inmensidad de nuestra tierra. Ella sonrió y me puso la mano en el brazo. La verdadera fuerza, mi amor, dijo con su dulce sabiduría, no está en la tierra que posees, sino en las semillas que siembras en los corazones de los demás. Sus palabras, que en aquel momento interpreté como poesía, ahora resonaban con profunda verdad. Comprendí que mi misión no era reclamar mi propiedad, sino sembrar nuevas semillas, aquí, en esta tierra improbable, en los corazones de Isabela, Miguel e incluso de los demás residentes olvidados. Unos días después, recibí una carta. El remitente era el bufete de abogados de Javier. Dentro, un documento legal frío e impersonal, y una nota escueta exigiendo mi firma para la transferencia final de bienes. De repente, el recuerdo de aquel primer día, de mi negativa a firmar ese documento, volvió con toda su fuerza. No era una simple formalidad, como había dicho Javier, era la pieza final del rompecabezas, la clave que necesitaba para completar su saqueo. Sin esa firma, algo estaba incompleto. Por primera vez en semanas, sentí una oleada de poder. Tenía algo que él deseaba, algo que necesitaba desesperadamente. El equilibrio se había inclinado, aunque solo fuera ligeramente. El motivo de la prisa de Javier pronto quedó claro gracias a una llamada que oí que Isabela recibía de mi parte. Era él, furioso. «Pon a mi padre al teléfono. ¿Qué se cree que está haciendo?», gritó. Su voz, antes fría y controlada, ahora estaba cargada de pánico. Sus socios lo presionaban, amenazando con demandarlo. El castillo de naipes que había construido con el dinero de mi finca se derrumbaba, y mi negativa a firmar había quitado una carta crucial de sus cimientos. En su mente retorcida, se veía a sí mismo como la víctima. «Hice todo esto por nosotros, por el futuro de la familia», gritó, una mentira tan grande que resultaba casi cómica. La inevitable confrontación estaba preparada. «Voy mañana», le gruñó Javier a Isabela por teléfono, tratándola como a una sirvienta. «Y no me voy sin esa firma». La noticia flotaba en el aire, cargada de tensión, pero en lugar de miedo sentí una extraña calma. Había pasado por un infierno y había sobrevivido. Las amenazas de un hombre desesperado ya no me asustaban. Miré a Isabela, que parecía más preocupada que yo, y le di un gesto tranquilizador. Lo afrontaríamos juntos. La batalla final se acercaba y yo estaría listo. La esperanza llegó en la forma de un niño de 7 años con ojos curiosos y una sonrisa que podía desarmar ejércitos. Isabela trajo a Miguel a visitarme el fin de semana. El niño, tímido al principio, pronto quedó cautivado por mis historias de caballos y cosechas. Le enseñé fotos de la finca y sus ojos se iluminaron. «Un día», le dije, sintiendo una promesa formándose en mi corazón, «te enseñaré a plantar, a hacer que la vida crezca de la tierra con tus propias manos». En ese momento, conectando con la inocencia y el potencial de ese niño, encontré un nuevo propósito para mi legado. Si ya no podía transmitirlo a mi hijo, se lo transmitiría al suyo. Con renovada determinación, le pedí a Isabela que me ayudara a entender el documento que había recibido. Uno de los otros residentes, don Carlos, un abogado jubilado con la mente aún despierta, se ofreció a revisarlo. Juntos, en el tranquilo comedor, descubrimos la oscura verdad que se escondía en la letra pequeña. Javier no le había vendido la finca a otro agricultor, sino a una gran constructora conocida por sus proyectos agresivos y destructivos del ecosistema. Mi casa, la tierra que Guadalupe y yo habíamos cultivado con tanto respeto, iba a ser transformada en un desalmado condominio de lujo. No era solo una venta, era una profanación. La pequeña comunidad que se había formado a mi alrededor se fortaleció. Don Carlos, el abogado, doña Elvira, una exprofesora que me ayudó a escribir una carta, incluso otros residentes que antes vagaban por los pasillos como fantasmas, ahora se detenían a charlar, atraídos por la chispa de vida que había regresado a mí.
Consideraban mi lucha como la suya, una batalla contra el olvido y la invisibilidad. Había llegado allí como un hombre solitario y destronado, pero ahora era el patriarca de una nueva e improbable familia, unida no por la sangre, sino por una fragilidad y resiliencia compartidas. Isabela, consciente del riesgo para su trabajo y de la tormenta que traería la llegada de Javier, tomó su decisión. Esa noche, antes del día del enfrentamiento, entró en mi habitación no con medicinas ni comida, sino con una camisa blanca limpia y bien planchada que había traído de su casa. Para mañana, don Ramiro, dijo simplemente, para que recuerde quién es. Fue un acto de lealtad silenciosa, una declaración de que estaba de mi lado, sin importar las consecuencias. Ese simple gesto de respeto me armó de más fuerza que cualquier ejército, mientras Javier, en su lujoso apartamento, probablemente ensayaba sus amenazas y manipulaciones. Me preparé de otra manera. No había planeado gritarle ni acusarlo. Mi ira se había transformado en una fría claridad. Veía a mi hijo no como un monstruo, sino como un hombre perdido, cegado por la avaricia, que había confundido el precio de las cosas con su valor. Mi objetivo en la confrontación no era la venganza, sino un acto final de paternidad, mostrarle la magnitud de su bancarrota moral, no con la furia de un padre traicionado, sino con la fuerza inquebrantable de un hombre que encontró su verdadero hogar en los lugares más inesperados. Esa última noche antes de la batalla, una profunda paz se apoderó de mi corazón. No sentí la desesperación de mis primeras noches allí, sino la calma de un guerrero preparado. Miré el retrato de Guadalupe que guardaba en mi mesita de noche y sentí su presencia, su espíritu dándome fuerza. Ya no luchaba por tierras ni dinero, luchaba por mi alma, por el legado de amor y respeto que ella y yo habíamos construido, y por el nuevo destino familiar que me había dado. Ya no era una víctima esperando el fin, era un guardián defendiendo un nuevo comienzo. Llegó la mañana, brillante y fresca. El aire estaba cargado de anticipación. Isabela estaba a mi lado, con el rostro tenso pero decidido. No esperamos a Javier en mi habitación ni en el recibidor. Fuimos al huerto abandonado del asilo. Miguel estaba con nosotros. Había pasado la noche con una vecina de Isabela y fue a buscarla antes de la escuela, con una pequeña maceta de barro, un puñado de tierra y una semilla de maíz que había guardado de mi última cosecha. Comencé a cumplir mi promesa. Mira, Miguelito, le dije, toda tu vida te espera dentro de esta semillita. Mientras le mostraba al niño el milagro de plantar, el sonido de un potente motor rompió la paz. El sedán negro de Javier frenó bruscamente. Salió, con el rostro convertido en una máscara de furia, y marchó hacia nosotros. El enfrentamiento había llegado, pero no me encontró destrozada en una habitación oscura. Me encontró en el huerto, con la tierra en las manos, rodeada de vida y lealtad, en una posición de fuerza que jamás podría haber imaginado. Javier irrumpió por el jardín, con su costoso rostro deformado por la furia y la desesperación. Ignoró la presencia de Isabela y el pequeño Miguel, con la mirada fija solo en mí, su obstáculo. Blandió el fajo de papeles arrugados frente a mi cara, con la voz alta y estridente en el tranquilo aire matutino. Se acabó el juego, papi. Firma esto ahora. Lo necesito. Su arrogancia era una fina armadura sobre un pánico evidente. No vio a un padre. Vio una cerradura de la que había perdido la llave y que intentaba forzar. Otros residentes, atraídos por la conmoción, comenzaron a observar desde una distancia prudencial, testigos silenciosos del drama que se desarrollaba. No me rendí. Lentamente, con la calma de quien ya lo ha perdido todo, y por lo tanto, no tiene nada que temer, me limpié la suciedad de las manos en los pantalones. Me puse de pie, enderezando la espalda, y miré a mi hijo directamente, a los ojos. No había odio en mi mirada, solo profunda tristeza y una claridad inquebrantable. El silencio se prolongó, denso por la tensión. Lo dejé esperar, lo dejé sentir el peso de las miradas curiosas, lo dejé confrontar la imagen de sí mismo, un hombre gritándole a un anciano en el jardín de una residencia de ancianos. La quietud fue mi arma, mi respuesta a su furia. Finalmente,
Hablé, en voz baja pero con el peso de toda una vida. Me quitaste mi tierra, Javier, pero no puedes quitarme. ¿Quién soy? Moví la mano y señalé el pequeño jarrón que Miguel sostenía con aire protector. Esta tierra, dije, y esta familia. Y luego puse la otra mano suavemente sobre el hombro de Isabela, quien se tensó pero no se apartó. Valen más que toda la finca. Vendiste la casa, pero yo encontré un hogar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples, ciertas y más poderosas que cualquier argumento legal o grito. Redefinieron el campo de batalla, transformándolo de una disputa financiera a una cuestión de valor humano. No firmaré, continué, con un tono definitivo e irrevocable. Y no es por venganza, aunque Dios sabe que tendría ese derecho. No firmaré porque mi nombre, el nombre que tú también llevas, todavía significa honor para mí, y no pondré ese nombre en la destrucción de la tierra que tu madre amó, en el legado que ella y yo construimos con amor y respeto. Hay cosas que el dinero no puede comprar, Javier. Esta es una de ellas. Miré más allá de él, al recuerdo de Guadalupe, sintiendo que honraba su memoria con esta decisión. Ante esta inesperada fuerza moral, la armadura de Javier finalmente se quebró. Esperaba un anciano débil, quizás lloroso, al que pudiera intimidar o manipular. En cambio, se encontró con un roble, con raíces más profundas de lo que jamás imaginó. Su mirada recorrió la escena. Yo, erguido y digno. Isabela, una fortaleza silenciosa a mi lado. El pequeño Miguel, representando la inocencia que había perdido. Y los rostros observadores de mí, los demás residentes. Un jurado de sus compañeros olvidados. Por primera vez, la magnitud de su soledad moral pareció impactarlo. No era un hombre poderoso, era un niño desesperado, completamente solo. En ese momento, el director del asilo, atraído por los gritos, entró apresuradamente, con el rostro desfigurado por la preocupación burocrática. Al ver el costoso atuendo de Javier, se puso inmediatamente de su lado. Don Ramiro, por favor, resolvamos esto con calma. Quizás sea mejor cooperar con su hijo. Al fin y al cabo, es su tutor. Sus palabras fueron un recordatorio de las fuerzas sistémicas que conspiran contra los vulnerables, donde el dinero y el estatus a menudo hablan más que la justicia y la decencia. Vio un problema que contener, no a un hombre al que defender. Fue entonces cuando Isabela dio un paso al frente, interponiéndose entre el director y yo, arriesgando su sustento en un acto de extraordinaria valentía. Con todo respeto, director, dijo con voz firme y clara. Don Ramiro está perfectamente lúcido y consciente de sus decisiones, y como su principal cuidadora, mi primer deber es proteger su bienestar físico y emocional. Esta presión no es beneficiosa para su salud. No gritó, pero su defensa apasionada y profesional silenció a todos. Ya no era solo una cuidadora, era una guardiana, una aliada inquebrantable. Completamente derrotado, no por su fuerza, sino por su carácter, Javier contempló la escena como si la viera por primera vez. Ya no le quedaban argumentos, ya no tenía poder. Su furia se disolvió en amarga impotencia. Arrugó el documento en su puño, soltó una maldición ahogada que era más bien un sollozo de frustración, y sin decir nada más, se dio la vuelta. Regresó a su lujoso coche, símbolo de su éxito vano, y salió a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de polvo y una victoria silenciosa que llenó el aire del jardín. Un profundo silencio siguió a su partida, roto solo por el canto de un pájaro. Luego, lentamente, los demás residentes se acercaron. Doña Elvira me puso una mano temblorosa en el brazo. Don Carlos, el abogado jubilado, me dio una palmadita en la espalda y dijo con una sonrisa cansada: «Eso fue magnífico, Ramiro. Simplemente magnífico». No hubo una celebración ruidosa, solo un profundo sentimiento de solidaridad y respeto compartido. En ese pequeño jardín de una residencia de ancianos olvidada, una comunidad se había unido, y juntos habíamos ganado una batalla por la dignidad. Inspirado por ese momento, decidí que la victoria no podía ser meramente simbólica. Tomé el poco dinero que recibí de mi pensión
que antes me parecía una miseria, y lo consideré como capital inicial. Al día siguiente, propuse oficialmente a los demás residentes que crearan un huerto comunitario. Ya no puedo cuidar mi tierra, les dije, reunidos en la cafetería, pero puedo enseñarles todo lo que sé. Podemos hacer que esta tierra, aquí mismo, cobre vida de nuevo. Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata y entusiasta. En sus ojos vi el mismo anhelo que yo sentía, ansia de propósito. El proyecto del jardín transformó Casa del Sol. El lugar, antes sumido en la apatía, ahora rebosaba de nueva energía. Los residentes que apenas salían de sus habitaciones ahora estaban afuera, cavando, plantando, regando. Sentían el sol en la piel, la tierra en las manos. Hablaban, reían y compartían historias de sus propios jardines de antaño. El jardín se convirtió en el corazón palpitante de la residencia de más ancianos, un lugar de sanación, crecimiento y conexión. Cultivábamos no solo verduras, sino también esperanza y amistad. Al observar el drástico cambio en el bienestar de los residentes, y sin duda temiendo las repercusiones de su conducta anterior, el director realizó un cambio estratégico. No solo abandonó la idea de despedir a Isabela, sino que la ascendió. Fue nombrada gerente de lo que él, con orgullo, llamó el Programa de Horticultura Terapéutica. Su dedicación y compasión, antes consideradas un lastre para la productividad, ahora se consideraban un activo valioso. La justicia a veces encuentra caminos tortuosos para prosperar. Nuestra historia empezó a extenderse más allá de los muros del asilo. Una joven periodista de un periódico local, en busca de una historia positiva, se enteró de nuestro proyecto. Vino, nos entrevistó a mí y a otros residentes, y escribió un conmovedor artículo sobre el bromista que cambió su granja millonaria por un jardín de esperanza. La historia, pequeña y modesta, tocó la fibra sensible de la comunidad. Fue un recordatorio de que la dignidad y el propósito son invaluables, y se pueden encontrar en los lugares más humildes. El verdadero punto de inflexión llegó donde menos lo esperaba. Un empresario local, un hombre que había hecho negocios conmigo años atrás, y siempre había respetado mi nombre, leyó el artículo en el periódico. Le conmovió tanto la historia que nos visitó. Al ver el trabajo que hacíamos, la vida que habíamos devuelto a esos ojos cansados, hizo una donación sustancial a la residencia de ancianos. El dinero se destinó específicamente a ampliar el jardín, construir un invernadero y mejorar las instalaciones para todos los residentes. No recuperé mi finca, pero mi reputación, mi verdadero legado, fue construir algo nuevo y duradero para muchos. Había encontrado un nuevo propósito. Ya no me definía la tierra que había perdido, sino las vidas que ayudaba a cuidar. Me convertí en el abuelo oficial de 1900 Miguel, enseñándole la diferencia entre la maleza y los brotes, la paciencia de esperar, la alegría de cosechar. Me convertí en el patriarca de mi nueva familia, una tribu de almas resilientes, unidas por lazos de respeto y afecto mutuo. Descubrí que la paternidad no se limita a la sangre, se manifiesta en cada acto de guía, protección y amor que brindamos a los demás. Un día, don Carlos se me acercó con un brillo en los ojos que no había visto en años. Ramiro, dijo, he estado pensando. El hecho de que no firmaras ese documento final nos da ventaja. Investigué a la constructora a la que Javier le vendió el terreno. Tienen antecedentes de irregularidades. Podríamos tener un caso para anular la venta por fraude. La esperanza de justicia real, de quizás algún día recuperar mi terreno, se cernía en el horizonte. No sería fácil. Sería una nueva y larga batalla. Pero la posibilidad existía, una mezcla de renovada tensión y una esperanza estimulante. Pero fuera cual fuera el futuro, legal que me deparara, ya había encontrado la paz. La escena final de ese capítulo de mi vida no fue en un juzgado, sino en nuestro jardín, ahora floreciente. El sol de la tarde doraba las hojas de lechuga y los tomates maduros. Estaba agachado, enseñándole a Miguel cómo compactar la tierra alrededor de una plántula. Isabela nos observaba sonriendo.
Mis manos estaban cubiertas de tierra otra vez, y yo también sonreía, una sonrisa genuina, proveniente de una profunda satisfacción. Ya no era un exiliado. Estaba en casa. 2 años después el letrero de la entrada ahora decía, Casa del Sol, hogar del huerto terapéutico Don Ramiro. Lo que antes era un terreno olvidado, era ahora una atracción local, un exuberante oasis de vida y color que proporcionaba verduras frescas a la cocina del asilo y paz para sus residentes. El huerto era un testimonio viviente de que incluso la tierra más improbable puede florecer con cuidado y dedicación. Me quedé allí, un poco encorvado por la edad, pero con los ojos más brillantes que nunca. Estaba rodeado por un grupo de niños de una escuela local que habían venido a aprender jardinería. Miguel, ahora más alto y seguro, era mi ayudante principal, explicando con orgullo el proceso de compostaje a sus compañeros. Me había convertido en lo que siempre había sido, un maestro, un hombre de la tierra, compartiendo la sabiduría que ésta me había dado. Isabela, ahora directora de bienestar de la institución, observaba desde lejos. Su semblante ya no reflejaba cansancio, sino una serena confianza. Había implementado varios programas nuevos, transformando Casa del Sol de una residencia para personas mayores en un vibrante centro comunitario. Nuestras vidas, entrelazadas por el destino, habían florecido juntas. Ya no tenía que preocuparse por zapatos nuevos para Miguel. Estaba construyendo un futuro sólido para él. Un coche modesto, muy diferente del sedán de lujo de antes, se detuvo al otro lado de la calle. Javier salió. Estaba más delgado, con el rostro surcado por las adversidades que su costoso traje ya no podía ocultar. Parecía humilde. El arrogante empresario se había ido, dejando atrás a un hombre que cargaba con el peso de sus propias decisiones. No cruzó la calle, no se acercó, simplemente se quedó allí, en la acera, observando. Me vio reír con los niños, vio el jardín vibrante, vio el legado que intentó destruir, renacer más fuerte y auténtico. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, lágrimas de arrepentimiento, de pérdida, y tal vez, solo tal vez, el primer brote de una redención largamente esperada. Después de unos minutos, volvió al coche y se marchó. Su partida dejó una pregunta sin respuesta en el aire, una posibilidad de reconciliación que dependería de él, no de mí. Estaba en paz. Mi felicidad ya no dependía de su regreso ni de su perdón. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo con los colores de una cosecha abundante, abracé a Miguel. Mi voz, ahora firme y serena, narró la lección final. Hoy sé que un verdadero hogar no está hecho de tierra ni de ladrillos que se puedan vender, pensé, sino de propósito, de amor y de las vidas que tocamos. Esa es la única cosecha que realmente importa, el único legado que nadie podrá robarnos jamás. La cámara se alejó lentamente, elevándose sobre el vibrante jardín, un testimonio verde de la resiliencia del espíritu humano, un lugar donde un hombre perdió un rancho pero encontró su alma, demostrando que las semillas más importantes son las que plantamos en los corazones de los demás.